Si quieres saber cuáles son aquellos alimentos que le convienen a tu cuerpo, aquellos que van a prolongar tu vida, que no solamente van a hacer esto por ti, sino que van a mejorar tu carácter, te van a hacer más feliz, una persona menos enojona y una persona menos depresiva. También quieres conocer aquellos alimentos que van a deteriorar tu salud y que no te convienen, que al contrario van a hacer de tu vida más infeliz, con un carácter que es menos deseable. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Alejandro Méndez y el día de hoy te voy a hablar acerca de los alimentos vivos y de los alimentos muertos. Comenzamos. Permíteme compartirte mi pantalla. Y ahora sí, comenzamos. Alimentos que dan vida contra aquellos alimentos que dan la muerte. El fuego todo lo purifica. Este método lo conocemos desde hace tiempo y lo hemos utilizado para purificar el agua. Existen diferentes tipos de purificación o métodos para purificar el agua y después beberla. Por ejemplo, podemos utilizar filtros caseros o si no confiamos en filtros pequeños, podemos comprárselos a empresas que se dedican a esto, que tienen unos filtros gigantescos. Hay otros métodos, por ejemplo, el utilizar los cloros, utilizar plata coloidal o algunos desinfectantes orgánicos hechos a base de semillas cítricas, pero el mejor, el más efectivo de todos los métodos para hacer el agua potable es a base del fuego. Cuando el agua alcanza una temperatura de 55 grados, la gran mayoría de los patógenos que nos van a causar enfermedades van a ser destruidos y los que quedan vivos, que son muy pocos, a una temperatura de 70 grados centígrados van a ceder. Cuando nosotros servimos el agua, llegamos a un punto de 100 grados centígrados, por lo que podríamos decir que el 99.999% de todos los patógenos van a ceder a esta temperatura. El fuego también lo utilizamos en otro tipo de sustratos más ricos en nutrientes, en donde los patógenos van a proliferar más fácilmente. Pero hubo una persona llamada Louis Pasteur que inventó este método llamado el método de pasteurización, en donde el alimento se eleva a altas temperaturas y de golpe se baja. Esto hace y produce un choque térmico en los patógenos, por lo que podríamos decir que esteriliza el sustrato. No solo eso, sino que lo deja casi intacto respecto a sus nutrientes, no los deteriora bastantes. Y lo mejor de todo es que lo podemos dejar, este sustrato que ya está pasteurizado fuera del refrigerador hasta por 6 meses sin haberle agregado ningún tipo de preservante. También, cuando un ser querido, ya sea una mascota, un animalito o una persona muy cercana a nosotros, un familiar de nuestra sangre, se muere, utilizamos el método de incineración. Cuando no se utiliza ningún método para poder enterrar a la persona o, por ejemplo, incinerarlo, los patógenos podrían crecer fácilmente en el cuerpo de esta persona y llegar a descomponerlo. Estos patógenos entrarán fácilmente en contacto con el ambiente y llegarán a nuestros pulmones. Ingresando en nuestro sistema, nos podrán enfermar fácilmente, pero no será así cuando utilizamos este método de purificación. Nuestro cuerpo conoce muy bien este sistema para purificar nuestro cuerpo, nuestro sistema. Utilizamos la fiebre. La fiebre podríamos decir que no es ninguna enfermedad, sino que es parte del sistema inmunológico para acabar con aquellos microorganismos que nos están enfermando. Y no solo esto, sino que además activa al mismo sistema inmunológico para que trabaje de una manera más eficiente. Yo no entiendo por qué, si nosotros sabemos que matamos los patógenos con el calor, ¿por qué hay personas que les gusta comerse la carne en término medio? O hay personas que van más allá y que se comen platillos deliciosos como lo que es el sushi con comida que está totalmente cruda. O por ejemplo, cuando vemos películas como Rocky 1 hecha por Sylvester Stallone, que nosotros pensaríamos que este tipo de persona, por tener un cuerpo así de trabajado, estéticamente fuerte, que está muy bien definido, conoce bastante de ejercicio y bastante de nutrición. Pero déjame decirte que tomarte los huevos así en jugo de naranja, primero, no se va a asimilar en el cuerpo y lo peor de todo es que te podrá llenar de enfermedades.
Vamos a ver un video de un trozo de carne que ha sido visto a través del microscopio. Este es un pequeño pedazo de carne y como podemos ver, hay millones y millones de microorganismos que nos pueden enfermar nuestra salud. Pero si viéramos ya sea la leche cruda o los huevos o algún vegetal que no ha sido desinfectado, podremos ver el mismo tipo de imagen. ¿Cuáles son las consecuencias de comer carne, huevos, leche o vegetales poco cocidos? Bueno, nos pueden traer entre algunas de las enfermedades, esas son de las más conocidas, como la diarrea, la fiebre tifoidea o la hepatitis A. Mira, por ejemplo, el continente más golpeado es el continente africano, en donde según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, hay hasta 91 millones de enfermos anuales, de los cuales llegan a morir hasta 137,000 personas. América, en el continente americano, se llegan a enfermar por comer este tipo de productos en estas condiciones 77 millones de personas, de las cuales al año pueden llegar a morir 9,000 personas. El continente europeo, que pensamos que es un continente bastante avanzado y de hecho lo es, por comer comida cruda, llegan a enfermar 23 millones de personas y llegan a ver al año hasta 5,000 muertos. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo pueden llegar a morir por este tipo de enfermedades hasta 420,000 personas. Ya sea que sean personas amateurs en la cocina o chefs profesionales, hasta científicos que estudiaron una ingeniería en el desarrollo de alimentos, utilizan este método, una doble purificación. Una de ellas es, como ya lo vimos, el calentar los alimentos porque va a matar muchísimos patógenos, y el otro es cuando en la parte de la superficie de los alimentos tomamos una cuchara y quitamos la espuma. ¿Por qué? Porque el fuego lo que hace es elevar las toxinas. Lo hemos notado o a lo mejor lo hemos hecho o lo hemos visto por parte de nuestros padres, que lo hacen con la cuchara, que le quitan las toxinas de arriba, lo sepan o no, pero es algo que se ha estado transmitiendo de generación en generación, por lo que podríamos decir que el comernos la nata es perjudicial para nuestra salud, ya que contiene grasas indeseables y además un montón de toxinas que van a dañar nuestra salud. Ya sean cerveceros artesanales o la gran industria, también realizan este tipo de práctica, quitarle las toxinas de la parte de la superficie. Veamos cómo el sol no solamente purifica los alimentos, las bebidas y los alimentos que nos comemos, sino cómo es un agente purificador hasta de todo nuestro planeta. Nosotros como seres humanos sabemos que con los autos que utilizamos y las fábricas con las cuales creamos los productos, generamos una gran cantidad de CO2. Cuando, cuando los rayos del sol calientan la superficie del planeta, sobre todo lo que son los mares, los ríos y los lagos, lo que hace es que se vaporice el agua y sube a la superficie. Habiendo CO2 en nuestra superficie, lo que sucede es que en la noche este agua que subió tiende a bajar y lo podemos constatar con el rocío que vemos en las plantas o en los pastos en la mañana. Cuando ha bajado este rocío y toca el mar, el fitoplancton que se encuentra en nuestros mares lo que hace es atrapar la contaminación, y cuando este fitoplancton muere, se va hasta el fondo del mar y ahí deposita su cuerpo, pero también deposita la contaminación que atrapó de la atmósfera. Así que podríamos decir que gracias al fuego, gracias al sol, ya sea el sol, nuestro astro sol que purifica nuestros alimentos, o cuando utilizamos el fuego, que también lo que hace es el mismo efecto, elevar la temperatura de algo, podríamos decir una regla que es que deberíamos de consumir en su gran mayoría aquellos alimentos que les ha dado el sol y que además están vivos. Podríamos decir en general que los aceites son los que podemos consumir.
el yogur, sobre todo el yogur casero, porque el yogur que se encuentra en los anaqueles de las tiendas puede pasar 2, 3, 6 meses ahí hasta a lo mejor un año y no va a seguir fermentando. ¿Por qué? Porque fue sometido a base de este proceso de pasteurización y no solamente esterilizó los patógenos que son dañinos, sino que también mató aquellas bacterias o aquellos microorganismos que nos iban a hacer bien en nuestra flora intestinal. O sea, arrasa con todo. No así el yogur que preparamos en casa. Ese sí tiene bacterias, no bacterias, sino microorganismos que van a ser beneficiosos para nuestra salud. La leche materna también es un alimento que se encuentra vivo. Por supuesto, lo que son la gran mayoría de las frutas, la gran mayoría de los vegetales, los cereales porque también les da el sol y purifica de toxinas a estos alimentos y lo que son las nueces y lo que son las semillas también. Si hay alimentos que son vivos y hay alimentos que nos hacen bien, también hay alimentos que nos pueden traer la muerte o que nos pueden llenar de enfermedades. Y como regla general, podremos decir que son aquellos a los cuales no les da el sol, aquellos que solamente les dio la oscuridad y aquellos que están viejos. Por ejemplo, las patatas o los cacahuates que crecen debajo de la tierra y no cuentan con este elemento purificador del sol, o aquellos viejos, alimentos que ya están viejos, que a lo mejor sí les dio el sol durante algunos meses, pero que fueron desvitalizados porque se fueron sus nutrientes degradando al paso de del tiempo y ya están oxidados. No significa que de ahora en adelante vamos a comer solamente alimentos que se encuentren cerca del sol, lo más cercano del sol posible, o aquellos alimentos que están frescos y que no nos vamos a poder dar el gusto de comer alimentos que son sabrosos, ¿eh? Por ejemplo, alguna pizza o alguna dona o alguna hamburguesa, no, sino aplicar una regla de tomar el 80% de los alimentos que estén vivos y que además les haya dado el sol y un 20% de aquellos alimentos, por ejemplo, bebidas gaseosas, que son deliciosas porque si no hiciéramos esto, ¿a qué nos sabría la vida si solamente comiéramos alimentos sanos? ¿Sí? Ahora, si fuéramos totalmente puritanos, prescindiríamos de algunos alimentos que son bastante valiosos que no les da el sol, como lo que son el ginseng o las raíces de jengibre o la cebolla o la cúrcuma o el ajo, que tienen no solamente un valiosísimo valor, estoy rebuznando, perdón, un gran valor nutricional, un gran valor culinario y además un gran valor medicinal. ¿Sí? Yo por eso en mi vida aplico esto, utilizar un 80% de alimentos sanos y un 20% de alimentos no tan sanos, incluyendo en ellos lo que son las bebidas fermentadas, las raíces también, como las ya mencionadas anteriormente, por su valor medicinal. Un ejemplo de los alimentos viejos, por ejemplo, los embutidos. Los embutidos ya están muertos. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo que sacrificaron al animal? Y no solo eso, sino que están viejos porque los podemos consumir a lo mejor dentro de 6 meses, un año o a lo mejor más tiempo. Algunos se pueden quedar fuera del refrigerador y yo personalmente sospecharía de que hay algo en su interior que está preservando los nutrientes. Están llenos de nitratos y de nitritos. Y estos, según la Organización Mundial de la Salud, ya lo ha aceptado hace muy poco tiempo, dice que son altamente cancerígenos. Ahora, no solo esto, sino que también están hechos de muy mala calidad. Por ejemplo, si tú vas y compras al supermercado 1 kilo de carne y compras 1 kilo, por ejemplo, de salchichas, las salchichas a lo mejor te van a costar un 10, un 20% de lo que te van a costar una carne de verdad, una carne de mejor calidad. Entonces, ¿por qué es más barata si la salchicha si también está hecha a base de carne? Y la razón es que está hecho con materia prima de muy baja calidad, que le agregaron un exceso de sangre, un exceso de grasa, un exceso de vísceras, que contiene pelos, uñas, pezuñas, o sea, materia prima de muy mala calidad. Ahora, esos alimentos
traen la muerte porque tardan mucho tiempo para salir del organismo. Por ejemplo, si yo comiera una fruta, un cereal, una verdura, hasta cualquier proteína, al día siguiente mi cuerpo ya la asimiló y también ya la procesó y ya la desechó en 24 horas. En cambio, los embutidos sí son desechados desde el primer día, pero para ser desechados en un 100% tardan hasta unos 15 días. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que este tipo de alimentos quitan más energía para desecharlo en tanto tiempo que aquella energía que nos proporcionan. Si lo quieres ver desde el punto de vista científico, vemos que nuestro sistema inmunológico posee unos microorganismos llamados mastocitos. Estos pertenecen al sistema inmunitario y lo que hacen es liberar una sustancia llamada histamina. Esta histamina se libera generalmente cuando nuestro cuerpo está sometido a grandes cantidades de estrés y lo podemos ver en las alergias, que se enrojece nuestra piel. ¿Por qué la histamina hace que se enrojezca la piel? Porque lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y que haya un torrente mayor de sangre a la parte afectada. Pero no nada más se libera o no nada más, perdón, produce lo que es el estrés, sino que también produce una niebla mental. Y esta niebla mental consiste en desorientación, confusión y dificultad para concentrarnos. También produce malas emociones como la ira y también la depresión. Así es. Muchos de mis pacientes, sobre todo niños, y también personas adultas, que presentan este tipo de emociones negativas, cuando les cambias la alimentación y los llevas a dormir a las horas que deben de dormir, este tipo de emociones comienzan a ceder, se comienzan a curar. Lo que es la liberación de la histamina, no solamente la desencadena lo que es el estrés, sino que también algunos alimentos como lo que son los cereales y los panes, también los lácteos y sus derivados, y otro tipo de alimentos son aquellos alimentos que ya fermentaron. Por ejemplo, las bebidas como la cerveza, de la cual no se debe de abusar, o los vinos de uva, o por ejemplo, lo que son no los embutidos, lo que son, perdón, algunas bebidas como lo que es la kombucha, la tuba, ¿cómo se llama este? El tepache, el tejuino, el chucrut y todo lo que sea fermentado tiende a liberar altas cantidades de histamina. Eso significa, por ejemplo, déjame regresar una lámina, que tiene que ver esto con los animales, con lo que son los alimentos viejos. Pues bien, los alimentos viejos cuando ya pasaron 3 días, ya tienen un alto nivel de descomposición y de fermentación. Y como lo mencionamos en este último rubro, lo que son los alimentos fermentados también liberan una gran cantidad de histamina y esta va a ser nociva para nuestro cuerpo. ¿Sí? Esto no significa que, por ejemplo, cuando tú tengas reuniones en donde se hagan alimentos muy deliciosos como las cenas de Navidad o las cenas de fin de año o algún cumpleaños en donde se hizo comida basta, en la que sobró y al siguiente día hacemos el recalentado, tú cómetela, no pasa nada. Aquí el problema está en cuando lo haces un hábito de todos los días, semana tras semana y durante todo el año, has estado consumiendo alimentos viejos que ya están siendo fermentados, entonces esto sí va a producir un gran deterioro a tu salud. Así que como resumiendo te puedo decir como regla general que los alimentos que mejor nos convienen o que más nos convienen son aquellos a los que les dio el sol y están todavía frescos. Y los alimentos que no nos convienen son aquellos que ya están deteriorados o que fueron sacrificados hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Muy bien, gente. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por estar aquí conmigo y por haberme escuchado. Hasta luego.